Guardián dimensional. Todas mis habilidades están en el nivel 100, 1279, 1286. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1279. La batalla de los líderes de escuadrón. Arturo fue el primero en atacar. Invocó una formación de espadas llameantes que inundaron el aire como un enjambre de espadas celestiales. Cayeron sobre el líder demonio que tenía ante él en una descarga implacable. El demonio contraatacó creando un escudo de energía corrupta que desvió las espadas, enviando destellos de luz púrpura oscura por el campo. El control de Arthur se intensificó, y el número de espadas aumentó mientras intentaba abrumar a su oponente con precisión. El demonio rugió y lanzó contraataques con sus garras, desgarrando varias espadas, pero Arthur mantuvo la presión, empujando al demonio hacia atrás. Daniel se enfrentó a otro líder demoníaco, cuyo cuerpo estaba cubierto de pesadas escamas que parecían una armadura. El demonio liberó una niebla roja corrosiva que intentaba derretir todo lo que tocaba. Daniel respondió desatando oleadas de llamas negras que devoraron la niebla por completo. Su enfrentamiento se convirtió en una violenta lucha entre el poder corrosivo del demonio y la naturaleza devoradora del fuego oscuro de Daniel. Cada vez que el demonio cargaba con fuerza bruta, Daniel enroscaba sus llamas en una espiral que lo envolvía y le quemaba las escamas. El demonio respondía disparando ráfagas de energía que abrían agujeros en el suelo, obligando a Daniel a moverse a gran velocidad. A pesar de la lucha, Daniel mantuvo una sonrisa inquietante, disfrutando de la batalla mientras sus llamas se intensificaban con cada instante. Michael se enfrentó a un líder demoníaco especializado en fuerza física explosiva. El demonio saltó hacia él con una velocidad asombrosa, destrozando el suelo bajo sus pies. La lanza de Michael lo alcanzó a mitad de camino, y un rayo estalló en el punto de impacto. Los puños del demonio golpeaban con tanta fuerza que esparcían truenos por el campo de batalla, mientras Michael redirigía los ataques con elegante eficiencia. Cada estocada generaba oleadas de relámpagos que envolvían las extremidades del demonio, ralentizando sus movimientos poco a poco. El demonio se resistió con fiereza, abriéndose paso entre los relámpagos cada vez que encontraba una abertura, pero el arte de la lanza de Michael le permitió tomar el control de la pelea con firmeza. Los intercambios se aceleraron y las chispas llenaron el aire mientras ambos se movían en patrones borrosos. Chris y Christine colaboraron contra los dos líderes demoníacos restantes. Los demonios intentaron flanquearlos por ambos lados, pero los gemelos llevaban demasiado tiempo luchando juntos como para ser atrapados tan fácilmente. Chris desató una oleada de viento gélido que se extendió por el campo de batalla, ralentizando los movimientos de los demonios y cubriendo el suelo con una gruesa capa de escarcha. Christine siguió inmediatamente con una oleada de fuego intenso que se estrelló contra la zona helada, provocando una rápida expansión y violentas explosiones de vapor y calor. Los dos demonios contraatacaron con sus propios ataques elementales, liberando fuego oscuro y viento corrupto para resistir los ataques coordinados de los gemelos. El campo de batalla tembló bajo su fuerza combinada, y el choque se convirtió en un feroz intercambio de ida y vuelta donde cada movimiento requería una sincronización perfecta. Chris apoyó a Christine congelando los ataques demoníacos entrantes, lo que le permitió enviar olas de fuego que obligaron a sus enemigos a tomar posiciones defensivas. Las 5 luchas se desarrollaron con la misma intensidad. Los líderes demoníacos eran poderosos y hábiles, igualando a los humanos en fuerza, velocidad y experiencia. El enfrentamiento se mantuvo equilibrado durante varios minutos, sin que ninguno de los dos bandos lograra una clara ventaja. El aire vibraba con ondas de choque y el espacio sellado resonaba con estruendosas colisiones de poder. «Están igualados», notó Max tras observar su batalla. Pero no por mucho tiempo. Y tal como se esperaba, la balanza empezó a inclinarse. Las espadas de Arthur se afilaron a medida que perfeccionaba su técnica en medio de la batalla, y su control sobre las formaciones de espadas se intensificó lo suficiente como para atravesar las defensas del líder demonio. Las llamas negras de Daniel se intensificaron con cada enfrentamiento con el demonio, rompiendo finalmente la niebla corrosiva que protegía a su enemigo. Michael finalmente acorraló a su oponente con una lluvia de golpes de relámpago que envolvieron las extremidades del demonio, deteniéndolo antes de que el golpe final de Michael le atravesara el pecho. Chris y Christine intensificaron su fusión elemental hasta que el hielo y el fuego se combinaron en una espiral devastadora que impactó directamente a los demonios a los que se enfrentaban.
Un demonio cayó primero, incapaz de resistir los rápidos cambios de temperatura que destrozaron su cuerpo. El segundo demonio lo siguió poco después, abrumado por la continua alternancia entre vientos gélidos y llamas abrasadoras. Uno a uno, los líderes demoníacos cayeron. La espada de Arturo atravesó el pecho de su oponente. Las llamas de Daniel consumieron al demonio al que se enfrentaba hasta que no quedó nada. La lanza de Miguel puso fin a su lucha con rotunda inapelabilidad. Chris y Christine se alzaron victoriosos sobre sus enemigos derrotados, con la respiración agitada pero constante. Los 5 humanos flotaban en el cielo, cubiertos de sudor y marcas de batalla, pero sus ojos brillaban de triunfo. Se habían enfrentado a las élites demoníacas más poderosas presentes en el campo de batalla y habían salido victoriosos gracias a su fuerza, trabajo en equipo y determinación. Víctor y Serapina observaban desde la distancia con sonrisas satisfechas, sabiendo que los 5 habían obtenido su victoria a base de pura voluntad y habilidad. El campo de batalla finalmente era suyo. Acaba con los demonios restantes dispersos por el campo de batalla, ordenó Víctor mientras observaba el campo con una mirada penetrante e inquebrantable. Su voz se oyó con claridad a través del terreno devastado, sin dejar lugar a dudas ni vacilaciones. En cuanto se dio la orden, los miembros de los 7 escuadrones se pusieron en movimiento. El agotamiento por los combates anteriores ya no importaba. La victoria ya estaba al alcance, y ninguno de ellos pensaba permitir que ni un solo demonio escapara con vida del campo de batalla. Los genios humanos se dispersaron por el terreno, moviéndose velozmente entre el suelo destrozado y el humo persistente. El campo de batalla se había vuelto silencioso en comparación con el caos anterior, pero aún se oían tenues sonidos de demonios forcejeando desde distintos rincones del espacio sellado. Algunos demonios intentaron esconderse entre las rocas rotas o debajo de los montículos de cuerpos caídos, mientras que otros huyeron desesperadamente en la dirección opuesta, con la esperanza de llegar al límite del campo de batalla. Sin embargo, todos los demonios pronto se dieron cuenta de que el espacio sellado creado por Max no les permitía escapar. Sin importar a dónde corrieran, se encontraban atrapados dentro de un muro invisible que los obligaba a regresar hacia sus cazadores. Un escuadrón tras otro localizó rápidamente a estos aterrorizados fugitivos. Los demonios que intentaron esconderse fueron descubiertos mediante técnicas sensoriales o una aguda capacidad de detección. Algunos fueron sacados de debajo de montones de escombros, mientras que otros fueron obligados a abandonar refugios improvisados formados por el terreno accidentado. Sus intentos de engaño fueron inútiles. Los genios humanos los aniquilaron con golpes decisivos que no dejaron espacio para la resistencia. Llamas, relámpagos, hielo, sombras y la luz de las espadas llenaron los rincones dispersos del campo de batalla mientras cada demonio encontraba su fin a manos de aquellos que habían sido entrenados para luchar sin descanso. Incluso los demonios que intentaron huir sufrieron una retribución rápida y brutal. Algunos fueron abatidos por las espadas flotantes de Arthur antes de que pudieran dar un segundo paso. Otros quedaron congelados por el viento gélido de Chris y luego alcanzados por las llamas de Christine. Varios fueron arrastrados a las llamas negras de Daniel antes de que pudieran siquiera gritar. Las lanzas de relámpago de Michael inmovilizaron a muchos de ellos contra el suelo, y la abrumadora fuerza física de Víctor aplastó a los últimos supervivientes desesperados con golpes contundentes que dejaron cráteres en el campo de batalla. Los restos dispersos del ejército demoníaco no tardaron en ser aniquilados por completo. Los humanos se movieron metódicamente, asegurándose de que nada capaz de dañar a la humanidad quedara con vida. Pasaron los minutos, y el otrora caótico campo de batalla volvió al silencio. El polvo se asentó lentamente sobre los innumerables cadáveres demoníacos que cubrían el suelo, marcando el fin del pequeño ejército demoníaco que se había atrevido a acercarse. Cuando no quedó ni un solo demonio con vida, los genios regresaron a sus líderes de escuadrón con expresiones serenas y serenas. Sus cuerpos mostraban cicatrices recientes y agotamiento, pero sus ojos reflejaban la certeza de la victoria. Habían luchado con fiereza, y ahora el campo de batalla les pertenecía por completo. La incursión demoníaca había sido aplastada, sin dejar nada atrás excepto el silencio y la presencia persistente de los humanos que se habían mantenido firmes y triunfado. Bien. Ahora descansa un poco, y después seguiremos destruyendo más guaridas demoníacas. La voz tranquila pero autoritaria de Max se extendió por el campo de batalla, llegando a cada líder de escuadrón y a cada miembro de sus unidades. Sus palabras resonaron en el campo como un sello definitivo en la victoria que acababan de obtener.
En cuanto lo oyeron, los genios relajaron sus hombros tensos y bajaron las armas. Su respiración se estabilizó gradualmente mientras se sentaban en el terreno accidentado. El cansancio que habían reprimido durante la batalla finalmente los invadió, pero la satisfacción de la victoria fortaleció sus espíritus. Esto se convirtió en su rutina durante el siguiente mes. Bajo el liderazgo de Max, los 7 escuadrones avanzaron por la región como una tormenta imparable. Cada guarida demoníaca que descubrieron se convirtió en un objetivo de exterminio. Max mapeaba sus movimientos con precisión y eficiencia, guiándolos de una guarida a otra sin perder tiempo. Siempre que se acercaban a una guarida demoníaca, la atacaban con fuerza coordinada y desataban la destrucción sobre los demonios que la habitaban. Sus ataques estallaron con una fuerza elemental abrumadora, aplastando la resistencia antes de que los demonios pudieran formar una estructura defensiva. Abrieron camino a través de nidos demoníacos enterrados bajo tierra, se infiltraron en bosques corruptos donde los demonios se ocultaban en las sombras e incluso asaltaron sistemas de cavernas que albergaban grupos demoníacos más grandes. Ninguno se salvó. Los demonios dentro de estas guaridas intentaron diversas estrategias. Algunos atacaron imprudentemente con la esperanza de abrumar a los humanos por su gran número. Otros optaron por esconderse en lo profundo de sus nidos, con la esperanza de pasar desapercibidos. Algunos incluso intentaron engañar a los humanos reduciendo sus auras y fingiendo estar muertos. Sin embargo, todos los intentos fracasaron. Los agudos sentidos de Max detectaron todos los movimientos dentro de cada guarida, y los líderes de escuadrón cumplieron su función a la perfección. Ningún demonio logró escapar de sus espadas por mucho tiempo. Varias veces a lo largo del mes, ejércitos demoníacos intentaron interceptarlos antes de que pudieran alcanzar nuevas guaridas. Estos ejércitos descendieron con fuertes rugidos y formaciones amenazantes, con la firme intención de rodear y aplastar a los humanos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles. Los 7 escuadrones se enfrentaron directamente a estos ejércitos, y cada batalla terminó de la misma manera. Las fuerzas demoníacas fueron aniquiladas, sus cuerpos cubriendo el suelo, mientras que los humanos salieron victoriosos con un agotamiento mínimo. Ya sea que los demonios enviaran pequeños batallones o ejércitos más grandes, ninguno logró detener el avance del grupo de Max. La constante matanza de demonios endureció aún más a los miembros del escuadrón. Sus movimientos se agudizaron, su comprensión del trabajo en equipo se profundizó y su comprensión individual de sus elementos progresó a un ritmo asombroso. Incluso los líderes de escuadrón sintieron que su fuerza crecía a pasos agigantados a medida que ganaban experiencia mediante el combate constante contra enemigos poderosos y el entrenamiento personal de Max, quien luchaba contra él casi a diario. Max observaba su desarrollo en silencio, interviniendo solo cuando era necesario para guiarlos o demostrarles una técnica superior. Su imponente presencia marcó el ritmo de esta campaña que duró un mes, dándoles confianza de que cada batalla terminaría en triunfo. Los días se fundieron en un ciclo de caza, lucha, descanso y marcha. El paisaje tras ellos se convirtió en un cementerio de guaridas demoníacas destruidas y cadáveres caídos. La región, que antaño había estado infestada de fuerzas demoníacas, se transformó lentamente en un territorio reclamado por los humanos gracias al incansable esfuerzo de Max y los 7 escuadrones. Y así, con las palabras de Max aún en el aire, los genios descansaron una vez más. Cerraron los ojos, calmando la respiración mientras el viento del campo de batalla se llevaba el aroma restante de la batalla. Sus cuerpos se recuperaron gradualmente y sus mentes cobraron fuerza para el siguiente asalto. Ninguno cuestionó la orden de Max, pues comprendían que esta era la única manera de purificar la región por completo. Su mes había transcurrido en este ciclo implacable, y estaba lejos de terminar. En lo alto de una alta colina, con vistas al paisaje desgarrado, Max permanecía con expresión solemne mientras los genios humanos se reunían ante él. El viento rozaba su figura, trayendo consigo el tenue aroma a sangre y ceniza de las batallas que habían librado durante el último mes. Su mirada recorrió los numerosos rostros que lo observaban, cada uno endurecido por innumerables enfrentamientos con demonios, pero aún con la tensión incierta de lo que podría venir después. De ahora en adelante, te enfrentarás a las altas esferas de la raza demoníaca, dijo Max con tono serio. Son mucho más fuertes que cualquier cosa que hayas encontrado hasta ahora. La mayoría están en la cima del rango divino, y su fuerza supera la tuya por un amplio margen. Sus palabras cayeron sobre la multitud como un viento gélido, quebrantando la confianza que aún les quedaba de sus victorias anteriores.
Las expresiones de los genios se tensaron al escuchar, comprendiendo plenamente que las batallas que les aguardaban no se parecerían a las que habían librado hasta entonces. Max continuó. Pero no teman. De ahora en adelante, participaré activamente en las batallas contra estos demonios. No tienen que preocuparse por enfrentarse a enemigos que están muy por encima de sus capacidades. Sin embargo, deben entender que los demonios que nos aguardan no se parecerán a los que han estado combatiendo hasta ahora. Su inteligencia, instinto de combate y fuerza destructiva serán mucho mayores. Prepárense. Su mirada los recorrió de nuevo, asegurándose de que su mensaje había calado hondo en sus corazones. Esta ya no era una campaña de limpieza de guaridas. Era la recta final, y el peligro sería absoluto. Una vez que los genios asimilaron sus palabras, Max se giró levemente y le indicó a Víctor que reuniera a los 7 líderes de escuadrón. Víctor asintió de inmediato y descendió de la colina. Pasó un breve instante antes de que regresara, guiando a Serapina, Michael, Daniel, Arthur, Chris y Christine para unirse a Max. Se quedaron formando un semicírculo frente a él, sabiendo que esta era la última discusión antes de su confrontación con el verdadero núcleo de las fuerzas demoníacas. Este es el último bastión de la raza demoníaca en esta nullaría, les dijo Max con un tono aún más solemne. Baltazar y los demás líderes demoníacos de alto rango estarán aquí. Estoy seguro de que ya han sentido nuestra presencia y nos esperan. Esta será la batalla decisiva. Su mirada se agudizó, y las expresiones de los líderes del escuadrón se tensaron al absorber el peso de la situación. Sabían que este momento llegaría, pero oírlo de Max les quitó cualquier ilusión de tranquilidad. Víctor dio un paso adelante. ¿Cómo debemos proceder?, preguntó con voz firme. Miró a Max con plena confianza, comprendiendo que solo Max tenía la claridad necesaria para guiarlos en semejante lucha. La respuesta de Max fue tranquila, pero llena de autoridad. Yo tomaré la iniciativa, dijo. Seré el atacante principal. Detrás de mí estarán ustedes 7, formando la segunda oleada. Detrás de ustedes estará el resto de sus escuadrones. Yo me encargaré personalmente de Baltazar y los demás líderes de alto rango. Ustedes 7 se encargarán de las élites demoníacas restantes. Este arreglo nos dará la mayor probabilidad de aplastar su formación antes de que intenten algo impredecible. Los 7 líderes de escuadrón asintieron sin dudarlo. Eran plenamente conscientes de que ninguno de ellos podía enfrentarse directamente a Baltazar ni a los demás señores demoníacos. Max era el único capaz de enfrentarse a enemigos de ese calibre. Su función sería asegurar que las fuerzas humanas que los respaldaban enfrentaran el menor peligro posible. Juntos, la formación que crearían sería tanto ofensiva como defensiva, construida alrededor de la imponente presencia de Max como punta de lanza del asalto. El aire se calmó a su alrededor mientras el peso de la batalla inminente recaía sobre sus hombros. Todos comprendieron que lo que les aguardaba no sería simplemente otra batalla. Sería un enfrentamiento que determinaría el destino de su raza y quizás de todo el frente de la guerra. Muy bien, ataquen en la formación que les indiqué a mi señal, dijo Max con calma, con voz firme e inquebrantable, mientras miraba a los 7 líderes de escuadrón y sus fuerzas reunidas. Sin esperar respuesta, su figura se elevó como un rayo de luz hacia el último bastión de la raza demoníaca. Los genios tras él adoptaron de inmediato la formación que él había diseñado. Los 7 líderes de escuadrón formaron una formación compacta tras él y el resto de sus escuadrones se desplegaron tras ellos para brindar apoyo estratificado. El aire vibraba de tensión mientras cada corazón se preparaba para la batalla decisiva. Max descendió rápidamente hacia la última fortaleza demoníaca. Esta zona estaba fuertemente corrompida por la energía demoníaca, y el terreno bajo ella estaba retorcido con montículos oscuros y extrañas estructuras creadas por demonios durante años de ocupación. Se detuvo a gran altura, contemplando el asentamiento con fría resolución. Su voz resonó por toda la región al declarar: «Demonios, vuestro fin ha llegado». Mientras hablaba, su mano derecha formó una densa bola de llamas que latía con un calor desbordante. El orbe se retorcía con relámpagos rojos y puntiagudos, y cada chispa atravesaba las llamas como cadenas que intentaban escapar. El poder que contenía distorsionaba el aire alrededor de su mano y generaba un resplandor abrasador que iluminaba el campo de batalla. Sin dudarlo, Max lanzó la bola de fuego hacia abajo. En cuanto dejó su palma, la temperatura del aire se disparó bruscamente. El orbe ardiente se dirigió hacia la guarida del demonio, dejando un rastro de fuego tras de sí. Al impactar contra el suelo, se produjo una explosión ensordecedora.
La onda expansiva se expandió como una tormenta, arrasando todo a su paso. El suelo se agrietó, los edificios se derrumbaron y oleadas de polvo y escombros se elevaron hacia el cielo. La explosión fue tan poderosa que sacudió incluso el cielo, provocando un profundo temblor por toda la región. Cuando el polvo finalmente se asentó, Max entrecerró los ojos. Todo el asentamiento estaba en ruinas, reducido a un terreno casi llano. Sin embargo, algo andaba mal. No había cadáveres de demonios. No había movimiento. No se oían gritos ni alaridos de batalla. La zona estaba vacía. Se han ido, murmuró Max, reconociendo al instante la táctica. Habían anticipado su llegada. Se había anunciado antes, y los líderes demoníacos debieron aprovechar la oportunidad para traerlo a otro campo de batalla. Max volvió a alzar la voz y gritó. Baltazar, estoy aquí. ¿No me querían muerto? Estoy aquí. Su voz resonó con fuerza mientras continuaba. Salgan todos. Sé que los demonios se esconden. Muéstrense. Por un instante, el silencio se apoderó de los alrededores. Entonces, algo cortó el aire. Una flecha negra como la brea se disparó hacia Max a una velocidad inimaginable. Rompió la barrera del sonido al instante, sin dejar rastro de movimiento ni sonido. La flecha pareció deformarse a través del espacio, llegando al punto ciego de Max, a sus espaldas, justo cuando terminaba de hablar. Era más rápida que un rayo y poseía un aura letal tan afilada que podía atravesar montañas. Max no se inmutó. Una leve mueca de desprecio se formó en su mente. Buen intento. Su cuerpo tridimensional le otorgaba una completa percepción espacial, permitiéndole percibir todas las trayectorias y ángulos de los proyectiles. Esta flecha negra, por muy rápida o bien escondida que estuviera, no fue la excepción. En cuanto se acercó al punto de impacto, el cuerpo de Max movió con fluida precisión. Giró en el aire, con la espada ya desenvainada en un solo movimiento rápido. La hoja se encontró con la flecha. Estallido. Una violenta explosión de humo negro surgió de la colisión, envolviendo a Max por completo en una nube de energía oscura. La onda expansiva se expandió, obligando a las estructuras corruptas cercanas a derrumbarse por la simple fuerza. El humo se arremolinó y ocultó a Max de la vista durante varios segundos. Cuando el humo finalmente se disipó, Max permaneció completamente ileso, con la espada bajada tranquilamente a su costado. Su expresión permaneció indiferente, como si no hubiera bloqueado nada más que una ráfaga de viento insignificante. No deberías haber venido. La voz profunda resonó desde la oscuridad, y al desvanecerse el eco, innumerables demonios emergieron de detrás del terreno destrozado. Su número se multiplicó por el paisaje hasta que el horizonte se oscureció con su presencia. En el centro de la formación se encontraba Baltazar, con sus ojos carmesí brillando con furia fría. A su alrededor, corpulentos soldados demoníacos se desplegaban en una formación ininterrumpida, sus gruñidos llenaban el aire con una tensión sofocante. Este ejército eclipsaba a todas las fuerzas demoníacas contra las que los genios humanos habían luchado hasta entonces. La densidad de energía demoníaca que irradiaban hacía temblar el suelo bajo sus pies. Max flotaba tranquilamente en el aire mientras los observaba extenderse por el campo. Cerró los ojos brevemente y agudizó sus sentidos, explorando cada dirección con precisión. Lo que detectó le hizo esbozar una fría sonrisa. La concentración de energía demoníaca era inmensa, y comprendió que estos demonios eran, en efecto, los últimos remanentes de la raza demoníaca en Nullaría. Todos se habían reunido aquí, consolidando sus fuerzas en un solo ejército final. Si este ejército caía, la raza demoníaca sería erradicada por completo de la región. Los débiles demonios que aún se escondían en el dominio medio ya no representarían una amenaza. Comprenderlo lo llenó de una profunda satisfacción. La victoria estaba al alcance. Ustedes, los demonios, se esconden bien y se mueven aún más rápido, dijo Max con una mueca de desprecio. Su voz resonó por todo el campo de batalla, y varios demonios gruñeron en respuesta. La tensión se intensificó a medida que el aire se endurecía con la intención asesina. ¿Te llamas Max? ¿El genio humano más fuerte, aquel del que se habla con elogios tan irritantes? Respondió una voz grave desde entre las filas demoníacas. Un viejo demonio dio un paso al frente. A pesar de su edad, su imponente corpulencia y figura musculosa rivalizaban con la de los guerreros demoníacos más grandes. Su piel oscura brillaba con marcas antiguas, y 3 gruesos cuernos se curvaban desde su cráneo. Su mirada era aguda, penetrando el aire con una presión que sobresalía de inmediato. Max entrecerró los ojos.
La presencia que irradiaba este viejo demonio era diferente a la de Baltazar. Era más pesada, más opresiva, y transmitía una sensación de autoridad absoluta. Mientras Max observaba las filas tras él, notó que 3 demonios más avanzaban, cada uno con la misma apariencia de 3 cuernos. El aura que desprendían era abrumadora, y Max reconoció al instante que los 4 poseían una fuerza que superaba a la de Baltazar. No eran líderes demoníacos comunes. Eran seres que destacaban por encima del resto de su raza. ¿Son ustedes los líderes de la raza demoníaca?, preguntó Max con tono tranquilo y firme. ¿Encontraron lo que buscaban durante su invasión? Su pregunta conmovió profundamente a los demonios. Varios gruñeron de ira, reconociendo la verdad tras sus palabras. Antes de que el viejo demonio pudiera responder, Baltazar avanzó con agresividad. Se colocó justo frente a los 4 demonios de 3 cuernos, arrodillándose con profunda reverencia. Tras recibir un silencioso reconocimiento de los demonios a sus espaldas, se puso de pie y miró a Max con una sonrisa torcida. ¿Cómo te atreves a hablarles así a nuestros reyes demonios?, gritó Baltazar. Su voz resonó con un orgullo feroz. Max, considérate afortunado. Estás ante los 4 reyes demonios de nuestra raza. Max arqueó una ceja, indiferente. ¿4 reyes demonios?, repitió lentamente. ¿Qué los convierte en reyes demonios? ¿Es el cuerno extra en sus cabezas? Si su fuerza solo alcanza la cima del rango divino, entonces el título carece de sentido. Una oleada de ira recorrió al ejército demoníaco, pero Baltazar alzó la mano para silenciarlos. Su mueca se ensanchó. Realmente no sabes nada, humano. Estos 4 reyes demonios fueron los primeros demonios en descender a este mundo. Vinieron persiguiendo la gota de sangre diabólica del origen verdadero que cayó en tu reino. Su poder era incomparable, pero este mundo mortal limita su fuerza. Se ven obligados a permanecer en la cima del rango divino. Si no fuera por la interferencia de este mundo, ustedes, insignificantes criaturas mortales, ni siquiera podrían imaginar el verdadero poder que poseen. ¿Los primeros demonios?, repitió Max en voz baja, y por primera vez su expresión se tornó mucho más seria. Una leve tensión apareció alrededor de sus ojos mientras varios fragmentos de información se reunían en su mente. Si estos 4 eran realmente los primeros demonios en descender, entonces eran los responsables de destruir el dominio espacial de Acaris. Ellos fueron quienes destrozaron el túnel de la ascensión de su mundo hacía mucho tiempo, cortando la conexión entre reinos y atrapando a innumerables seres en el lado mortal. Esta revelación lo recorrió con oleadas de fría comprensión, y estudió a los 4 reyes demonios con renovada intensidad. El primer rey demonio avanzó con una presencia imponente y ancestral. Su voz retumbó como un trueno lejano al preguntar: «Humano, ¿eres descendiente de la línea de sangre de esas 4 bestias divinas?». Entrecerró la mirada como si intentara leer el alma de Max. Tenía una certeza inquebrantable de que Max llevaba algo mucho más allá del potencial humano normal, algo vinculado directamente con los poderes más antiguos relacionados con su llegada a este mundo. Max parpadeó una vez, visiblemente confundido. ¿Descendiente de los linajes de las 4 bestias divinas?, preguntó con la cabeza inclinada. ¿Te refieres a la nación de los 4 dioses y a quienes dicen descender de ellos? Su tono no denotaba miedo, solo curiosidad, pues había oído rumores y leyendas sobre esas bestias ancestrales. Sin embargo, oír a los demonios hablar de ellas al mismo tiempo hacía que el tema fuera mucho más complejo que un simple mito. En efecto, la llamada nación de los 4 dioses, respondió el segundo rey demonio. Su voz era igualmente antigua, pero más suave, casi contemplativa. Cuando descendimos a este mundo mortal en busca de la sangre del diablo del origen verdadero, inmediatamente sentimos que no estábamos solos. Otros 4 seres habían descendido casi al mismo tiempo. Poseían un poder asombroso y tenían formas que se asemejaban a lo que ustedes los mortales llaman bestias divinas. Eran el dragón azul, la tortuga negra, el tigre blanco y el fénix dorado. Su presencia nos obligó a entrar en conflicto, y por su culpa, no pudimos obtener la sangre del diablo del origen verdadero que buscábamos. El tercer rey demonio continuó. Esos seres nos atacaron sin dudarlo, tratándonos de invasores y corruptores. Su intervención alteró por completo el curso de nuestra misión. Interrumpieron los caminos que habíamos creado y nos obligaron a adentrarnos en el mundo mortal durante miles de años. Su interferencia fue la razón por la que nuestra raza demoníaca no pudo expandirse más rápido. El corazón de Max latía con fuerza mientras escuchaba. Esto no era solo historia. Era una revelación.
Siempre había sabido que las 4 naciones divinas afirmaban descender de bestias divinas, y había oído historias de que bestias antiguas aparecieron en este mundo hace mucho tiempo. Sin embargo, la mayoría de la gente consideraba esos relatos como grandes mitos transmitidos por antiguos narradores. Ni siquiera los eruditos del dominio medio pudieron verificar si las bestias divinas eran realmente descendientes o si eran representaciones simbólicas de poderosos ancestros. Pero esto fue una confirmación. Los ancestros de las 4 naciones divinas eran, en efecto, seres del mundo superior, verdaderas bestias divinas cuyo poder rivalizaba o superaba al de los demonios de mayor rango. El pensamiento provocó un temblor en la mente de Max, no de miedo, sino de puro asombro. Aunque aparentemente mantuvo la serenidad, las revelaciones transformaron su comprensión de la historia del mundo. La idea de que estas bestias divinas habían descendido junto con los demonios miles de años atrás tenía todo el sentido. Sus linajes, ahora diluidos a través de generaciones de mortales, aún conservaban vestigios del poder divino que moldeó la estructura política y marcial de esta era. Max volvió a mirar a los 4 reyes demonios. La conexión entre su llegada y la destrucción del túnel de ascensión de Acaris se hizo innegable. Si se hubieran enfrentado a seres tan poderosos como las bestias divinas, las ondas expansivas de tales batallas podrían fácilmente destruir estructuras espaciales y cortar los caminos hacia el mundo superior. La comprensión se apoderó de él profundamente. El pasado era mucho más complejo de lo que había imaginado, y el vínculo entre las bestias divinas y los demonios estuvo plagado de conflictos desde el principio. ¿Entonces la sangre demoníaca del origen verdadero fue obtenida por las 4 bestias divinas? Preguntó Max. Su voz transmitía una mezcla de sorpresa y curiosidad mientras reconstruía lentamente los fragmentos de historia antigua que se le revelaban. Si las bestias divinas habían descendido al mismo tiempo que los demonios, tal vez fueron ellos quienes obtuvieron esa gota de poder aterrador. No, respondieron los 4 reyes demonios al unísono con un tono tranquilo y firme que resonaba como campanas antiguas. Esa gota de sangre no cayó en manos de las bestias divinas. El primer rey demonio dio un paso al frente antes de continuar. Cayó sobre una corona de oro, tiñéndola de carmesí. Tuvimos una gran desgracia, porque esa corona de oro pertenecía al portador de la corona de este mundo. ¿Qué? Max abrió los ojos de par en par. Su mente se paralizó por un instante cuando la revelación lo golpeó como un golpe físico. Había esperado muchas posibilidades, pero nunca algo así. La corona que llevaba el portador había sido tocada por la esencia de la sangre de un verdadero demonio. Las implicaciones eran aterradoras. Se había preparado para historias sobre bestias divinas y batallas antiguas, pero este detalle tuvo consecuencias mucho más allá de lo que había previsto. Los labios de Baltazar se curvaron en una mueca de suficiencia al ver la sorpresa extenderse por el rostro de Max. ¿Estás sorprendido, Max? Se burló. Deberías. ¿De qué otra manera creías que el portador de la corona de tu mundo se había convertido en un ser tan vil? Algo debió de transformarlo en la criatura que conoces ahora. Extendió los brazos dramáticamente, disfrutando claramente del efecto que sus palabras estaban teniendo en Max. Sangre de demonio de origen verdadero, dijo Max lentamente. Las palabras salieron entre dientes. Sus pupilas temblaron al comprender la verdad. Todo encajaba a la perfección. La corrupción, la repentina caída de Mark, el drástico cambio de protector de corazón puro a enemigo monstruoso. No había otra explicación. Bingo. Baltazar soltó una carcajada triunfal. Su voz profunda resonó por todo el campo de batalla. La sangre del diablo de origen verdadero no es sangre de diablo común y corriente. Es la esencia de la sangre de un verdadero diablo, un ser que escapa a tu comprensión mortal. Incluso los maestros del reino divino sucumbirían a su corrupción. Imagina lo que le habrá hecho al pobre portador de la corona de este mundo. Alguna vez fue el ser más noble entre los humanos, alguien destinado a proteger este reino de toda forma de maldad, pero esa sola gota lo transformó en el mayor mal que tu mundo haya creado jamás. Max sintió una opresión en el pecho. Su respiración se hizo más pesada a medida que las revelaciones seguían destruyendo cualquier suposición que aún tuviera. La historia de este mundo nunca había sido sencilla, pero esta verdad la llevó a ámbitos inimaginables. Las 4 bestias divinas, los 4 reyes demonios, la sangre diabólica del origen verdadero, la caída del túnel de la ascensión y la corrupción de Mark. Todos estaban conectados, entrelazados por una cadena de eventos que comenzó mucho antes del nacimiento de Max.
5W5 más 5 5V5 H5 5 y 5, 5 5 5 5 5 5U5. Pobre portador de la corona, dijo el primer rey demonio con una voz que no transmitía ni burla ni compasión, solo el peso de una antigua verdad. Llegó tan rápido como pudo para proteger este mundo de las 8 amenazas extranjeras que lo invadieron. Los 4 reyes demonios llegamos buscando la sangre diabólica del origen verdadero, y las 4 bestias divinas descendieron con sus propios motivos. Como protector de este reino, el portador de la corona nos enfrentó a todos. Durante un tiempo, cumplió con su deber. Nos mantuvo a raya, evitó la destrucción a gran escala y protegió a los mortales que dependían de él. El rey demonio hizo una pausa y luego continuó con un tono más lento que transmitía la enormidad del momento que describía. Pero cuando nuestras fuerzas finalmente lograron acercarse a la sangre diabólica del origen verdadero y estaban a punto de apoderarse de ella, las 4 bestias divinas intervinieron. Conspiraron juntas y arrojaron la gota de sangre en la corona del portador de la corona, creyendo que solo él podría resistir su influencia. Creyeron que la purificaría o la destruiría. En cambio, lo corrompió sin remedio. Su mirada se oscureció al añadir: intentamos extraer la sangre de la corona tras presenciar el repentino cambio en su aura, pero ya era demasiado tarde. La corona estaba corrompida. La sangre se fusionó con la esencia misma del portador de la corona, retorciendo cada parte de él hasta convertirlo en algo completamente diferente. Su caída comenzó en el instante en que esa gota tocó su corona. Max sintió el peso de esas palabras calar hondo en él. Mark solo había estado cumpliendo con su deber, corriendo para proteger un mundo que le había sido confiado, pero el mismo acto de protección se había convertido en el momento en que su vida se derrumbó. Se había convertido en el portador de un poder que ningún ser vivo debería jamás tocar. El corazón de Max se encogió con una inesperada punzada de compasión. El hombre que una vez consideró la mayor amenaza había sido su mayor protector. El segundo rey demonio dio un paso al frente con expresión sombría. La corrupción no tardó mucho en consumirlo por completo. El portador de la corona se transformó en una fuerza de destrucción incontrolable. Vagó por tu mundo, asesinando sin razón ni control. Arrasó asentamientos humanos, exterminó clanes enteros y extinguió incontables vidas. Los mortales que juró proteger se convirtieron en presas frágiles ante sus ojos. Durante muchos años, nadie pudo detenerlo. Su poder rivalizaba con el de las bestias divinas, y la corrupción amplificó aún más su poder. La voz del rey demonio bajó, como si recordara escenas que ninguna criatura debería presenciar. Las 4 bestias divinas pronto se dieron cuenta del horror que habían creado. Comprendieron que, con sus acciones, habían condenado al portador de la corona y a su mundo al sufrimiento. Atormentados por la culpa, decidieron abandonar sus linajes antes de retirarse. Distribuyeron sus poderes entre los mortales elegidos, con la esperanza de que alguien nacido en las futuras generaciones, portador de esas huellas divinas, algún día fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar al corrupto portador de la corona. Max finalmente comprendió toda la cadena de tragedias. Su ceño se acentuó al encajar las piezas en su mente. Todo lo ocurrido en este mundo, el ascenso de poderosos ascendentes, los extraños cambios de energía, el surgimiento de la nación de los 4 dioses, las aterradoras historias sobre la locura del portador de la corona, los demonios y las bestias divinas. Cada evento había sido desencadenado por una sola gota de sangre demoníaca de origen verdadero. Una gota fue suficiente para arrastrar 8 enormes poderes al reino mortal, destruir la estabilidad de mundos enteros, corromper al defensor más puro que este mundo tenía y remodelar el futuro de la humanidad. Mientras Max lo procesaba todo, un profundo silencio se formó a su alrededor. La historia del mundo no era simplemente trágica. Era catastrófica. Una tragedia tan inmensa que ningún registro mortal podría hacerle justicia. Finalmente comprendió por qué el pasado le pesaba tanto, por qué Mark se había convertido en lo que era y por qué el destino de este mundo siempre había estado ligado a fuerzas mucho más allá de la comprensión mortal. Max, creo que ese espíritu devorador debió percibir el poder de la sangre demoníaca de origen verdadero, los reyes demonios, el portador de la corona corrupto y los linajes de las 4 bestias divinas. Son un alimento delicioso para el espíritu devorador. El vacío de Blob resonó en la mente de Max. Había venido a este mundo por culpa de ellos. Su energía era simplemente excesiva para un mundo mortal y esto hizo que el espíritu devorador viniera a este mundo a devorarlo. Al escuchar a Blob Max, también sintió que tenía sentido.
De lo contrario, ¿por qué un ser tan calamitoso como un espíritu devorador vendría a un mundo mortal? Obviamente, había muchas cosas que lo atraían a este mundo. 5W555505 O5 y 55555U5T5, 5. ¿Por qué me cuentas todo esto? Preguntó Max al fin. Su expresión permaneció serena, pero su voz transmitía un inconfundible escepticismo. Los demonios no eran criaturas generosas. Jamás revelarían secretos tan antiguos para iluminar a un humano. Si le habían contado tanto, sin duda deseaban algo de él. Conociendo a los demonios como él, esperaba que sus intenciones no fueran simples ni inofensivas. Baltazar dio un paso al frente y cruzó los brazos mientras respondía. Bueno, la corona se ha perdido y tenemos que encontrarla. Ese es nuestro propósito. Y creo que los humanos son especialmente buenos buscando cosas que no deberían encontrarse. Su voz contenía una extraña mezcla de confianza y condescendencia, como si estuviera afirmando una simple verdad en lugar de hacer una petición al más grande genio humano. Max arqueó las cejas levemente. ¿Quieres encontrar esa corona corrupta? ¿Por qué? Preguntó. ¿No lograste extraer la sangre del diablo del origen verdadero cuando la corrupción apenas comenzaba? ¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo ahora, después de que la sangre se haya fusionado por completo con el sistema del portador de la corona y lo haya transformado en algo diferente? Su tono se mantuvo firme, pero denotaba una clara incredulidad. Incluso los demonios habían admitido que no hubo tiempo para salvar la corona una vez que se instaló la corrupción. ¿Cómo podían esperar éxito tras siglos de fusión entre la sangre y el ser de Mark? Baltazar sonrió con una sonrisa que revelaba más arrogancia que confianza. Tenemos nuestras costumbres, respondió, dejando las palabras flotando en el aire como si los detalles ya no importaran. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a encontrar la corona o no. Max se encogió de hombros levemente, un gesto casual pero despectivo. Demonios, se han vuelto ingenuos, dijo. Si creen que revelarme estos secretos me convertirá en su chico de los recados, han perdido el juicio. Su voz tenía un tono frío y entrecerró los ojos ligeramente al observar sus reacciones. Los reyes demonios endurecieron sus posturas, visiblemente disgustados por su negativa a atender su petición. El primer rey demonio dio un paso al frente. Su aura ancestral se reflejaba en el aire mientras decía: o nos escuchas, muchacho humano, o morirás aquí. Te damos la oportunidad de vivir. Aprovéchala. Su tono permaneció sereno, pero la amenaza subyacente era inconfundible. Los demonios circundantes se tensaron, expectantes, a la espera de la decisión de Max. Max sostuvo la mirada del rey demonio sin pestañear. Lentamente, una mueca de desprecio se dibujó en su rostro, seguida de una risa grave y peligrosa. ¿Crees que te temo? Preguntó con una calma que transmitía absoluta seguridad. ¿Por qué crees que vine? ¿Por qué crees que permití que los 7 escuadrones me acompañaran hasta aquí? Sus ojos se oscurecieron con una intención asesina mientras continuaba. Vine a matarlos a todos. A erradicar la raza demoníaca de la faz de nuestro mundo. Niño humano, escuché tu conversación con Mark en el dominio inferior, dijo el primer rey demonio, con un tono tranquilo pero con una certeza que no dejaba lugar a la negación. Sus antiguos ojos se clavaron en Max con una agudeza inquietante. De ese intercambio, supimos que ya has descubierto la ubicación de la corona corrupta. Así que dinos dónde está. Sus palabras cortaron la tensión como una cuchilla, infundiendo inquietud entre los demonios tras él y tensando el aire alrededor de Max. El rey demonio continuó antes de que Max pudiera responder. Si logramos extraer la sangre diabólica del origen verdadero de la corona, quizá podamos revertir la corrupción por completo. Lo que le haya pasado al portador de la corona podría revertirse. Podría volver al estado que una vez tuvo. El protector de este mundo en lugar de su destructor. Esta es nuestra oferta. Tráenos la corona e intentaremos restaurarlo. Max frunció el ceño al instante, y un profundo silencio se apoderó de él mientras consideraba las implicaciones. Una pequeña parte de él reaccionó instintivamente a la posibilidad. Si restaurar a Mark era realmente posible, entonces la mayor amenaza para este mundo podría eliminarse sin una batalla catastrófica. Y lo que es más importante, el alma del hombre que una vez fue el guardián del mundo podría regresar. Incluso después de todo, Max no era alguien que disfrutara matando a un protector caído, especialmente a uno corrompido por una fuerza a la que ningún mortal ni ser divino podría haberse resistido. La idea de devolver a Mark a su estado original le producía una extraña pesadez, algo que le oprimía el pecho y lo hacía dudar por primera vez.
Sin embargo, la duda surgió con la misma rapidez. Extraer la sangre demoníaca del origen verdadero parecía imposible. Los propios demonios habían admitido su fracaso en el pasado, cuando la sangre apenas comenzaba a corromper la corona. La sangre se había fusionado con el organismo de Mark hacía tiempo, convirtiéndose en parte de su ser. Extraerla ahora sería más difícil que extraer el alma del propio cuerpo. E incluso si la extracción fuera posible, ¿podría confiar en los demonios? Sus motivos nunca fueron puros. Su historia estaba llena de conspiraciones y manipulación. Obtener la corona les beneficiaría enormemente, y restaurar a Mark podría ser solo algo secundario frente a sus verdaderos objetivos. La mente de Max repasaba las posibilidades. Si extraer la sangre realmente funcionaba, Mark podría recuperar su verdadero yo. Una resolución pacífica reemplazaría una confrontación fatal. Pero si fracasaba, la corona caería en manos de los reyes demonios, y las consecuencias serían desastrosas. Su fuerza, combinada con la corona corrupta, podría producir algo mucho peor que el propio Marcos. No podía permitirse tomar una decisión equivocada. Inhaló lentamente, sintiendo el peso de la decisión que de repente se le presentaba. La oferta era tentadora no porque prometiera poder, sino porque ofrecía la posibilidad de redención. Si tuviera la opción de luchar contra una marca completamente poderosa y descontrolada o devolverlo a su estado original, entonces esta última opción era sin duda la mejor. Pondría fin a siglos de tragedia. Liberaría al mundo de su sombra más oscura sin necesidad de destruir al hombre que murió protegiéndolo. ¿Pero era realmente posible semejante milagro? El ceño de Max se acentuó. El campo de batalla permaneció en silencio mientras él permanecía suspendido en el aire, lidiando con una decisión que podría definir el futuro de millones. Max permaneció en silencio un largo instante mientras sopesaba todo lo que había oído. Su mirada seguía fija en los 4 reyes demonios, pero sus pensamientos se dirigían a Mark, el portador de la corona corrupto, y a la remota posibilidad de revertir la tragedia. Sin embargo, incluso después de considerar cada ángulo, cada riesgo y cada intención oculta, negó lentamente con la cabeza. Gracias, pero no gracias, dijo con firmeza. Entre demonios confiados que jamás han dicho una sola verdad sin una intención oculta y luchar contra un portador de la corona a toda potencia, prefiero la lucha. Su voz transmitía una seguridad inquebrantable que hizo que varios demonios se estremecieran de irritación. ¿Crees que puedes con un portador de corona corrupto? Se burló uno de los reyes demonios. Su enorme cuerpo tembló mientras una risa burlona vibraba en el aire. Es mucho más fuerte que la fuerza combinada de los 4. Ni siquiera las bestias divinas pudieron contenerlo una vez que la corrupción se apoderó de él. ¿De verdad crees que puedes sobrevivir a semejante batalla? Hablas como si solo tu coraje pudiera cambiar el destino. La expresión de Max no cambió. En cambio, una mueca fría y aguda se dibujó en sus labios. Eso simplemente significa que si puedo matarlos a los 4, tendré una oportunidad contra él, ¿no? Preguntó con calma. Su tono era áspero pero seguro, e impactó a los reyes demonios con una fuerza inesperada. La arrogancia que detectaron fue acompañada por una claridad que los inquietó. No los subestimó. Simplemente se negó a temerles. Sin esperar respuesta, Max levantó el puño e hizo una señal a los 7 líderes de escuadrón que estaban detrás de él. Su voz resonó por todo el campo de batalla. ¡Ataquen! En cuanto la orden salió de sus labios, los 7 líderes de escuadrón se lanzaron al frente, cada uno liderando a sus escuadrones con toda su fuerza. El suelo tembló mientras los humanos avanzaban hacia el enorme ejército demoníaco. Relámpagos crepitaban, llamas estallaban, sombras se expandían y el cielo se llenó de espadas y energía elemental. El campo de batalla rugió de vida al instante, y los demonios reaccionaron con gritos de furia mientras cargaban para enfrentar la ofensiva humana. Humano insensato. Morirás aquí y tu pequeño ejército desaparecerá de la existencia. Rugió el tercer rey demonio. Su voz resonó por el campo de batalla mientras miraba a Max con furia desenfrenada. Negarse a cooperar y desafiarnos es el colmo de la ignorancia. Ya veremos, respondió Max. Todo su cuerpo resplandeció con una luz blanca radiante, y el aire a su alrededor se distorsionó violentamente. Antes de que nadie pudiera comprender lo que sucedía, una cúpula perfecta de espacio comprimido se formó a su alrededor. La barrera espacial se expandió, rodeando a Max, Baltazar y a los 4 reyes demonios en una esfera confinada. El mundo exterior se desdibujó y desapareció mientras las paredes espaciales se sellaban con absoluta precisión. Los demonios miraron el espacio cerrado en estado de shock.
¿Qué es esto? ¿Una jaula espacial? Gritó el primer rey demonio, frunciendo aún más el ceño mientras examinaba la cúpula brillante que impedía cualquier movimiento más allá de sus límites. Miró directamente a Max. ¿Eres tan insensato como para quedarte atrapado en un espacio confinado con nosotros? Max no respondió a su pregunta. Simplemente giró la cabeza hacia los 7 líderes de escuadrón, que preparaban a sus escuadrones para una batalla campal fuera de la cúpula. Me encargaré de todos los que estén atrapados en esta jaula espacial, dijo Max con calma. Ustedes 7 asegúrense de que ningún demonio de afuera sobreviva. Víctor asintió con convicción. Déjenlo en nuestras manos, dijo antes de volverse hacia los demás. Su voz, llena de autoridad, ordenó. Escuadrones, ataquen con todo. El campo de batalla se sumió en el caos. Los demonios fuera de la jaula espacial se enfrentaron a los humanos en una tormenta de destrucción, mientras que dentro de la cúpula sellada, Max se enfrentaba solo a Baltazar y los 4 reyes demonios. La confrontación definitiva estaba a punto de comenzar. Ahora podemos luchar sin preocupaciones, dijo Max con una sonrisa relajada mientras levantaba lentamente su espada. Una extraña presión comenzó a irradiar de su cuerpo, y la atmósfera dentro de la cúpula espacial se alteró como si el aire mismo se hubiera vuelto frágil. El concepto de 5º nivel de la espada cortante se desplegó en su interior como una tormenta silenciosa. Era un poder que cortaba más que la materia. Cortaba la intención, la energía, el aura e incluso el impulso de la existencia. Cuando Max se retiró a la Torre de la Verdad para comprender el 5º nivel de la separación, descubrió que, a diferencia del espacio o el tiempo, que requerían capas de comprensión compleja, la separación seguía una ley más simple y primigenia. Exigía claridad, agudeza, propósito y una única intención pura. Cortar. Con tiempo y concentración, había alcanzado el 5º nivel con mucha más facilidad de la que esperaba. Lo que Max no comprendió fue que alcanzar un concepto de 5º nivel no era un logro aislado. Creaba una sutil resonancia que conectaba todos los demás conceptos que había llevado previamente al 4º nivel. Era como si romper una barrera imposible le recordara al alma que la imposibilidad misma podía ser destruida. Una vez que un cultivador lograba algo que desafiaba todos los límites lógicos, su mente y su alma aceptaban que otras barreras de la misma magnitud también podían romperse. Max, sin saberlo, había entrado en un estado donde los 5º niveles de sus conceptos restantes estaban mucho más cerca que antes, esperando solo un pequeño empujón para encajar. En el instante en que el concepto de la ruptura llenó la cúpula, los 4 reyes demonios reaccionaron instintivamente. Sus expresiones cambiaron y, por primera vez desde el inicio de su enfrentamiento, la conmoción brilló en sus antiguos ojos. ¿Un concepto de espada de 5º nivel? Susurró uno de ellos, aunque las palabras temblaban como si su voz apenas pudiera contener lo que sentía. Un concepto de espada de 5º nivel era algo que solo los seres de los reinos más elevados podían manejar. Para un humano en un mundo restringido, lograr esto era inimaginable. Antes de que ninguno de los reyes demonios pudiera moverse, algo terrible sucedió. Una tenue onda de luz brillaba a su lado, casi invisible. No había viento. No se acumulaba aura. Ninguna fuerza explosiva que los advirtiera. El concepto de la espada para cortar no se anunciaba. Solo existía para cortar. Una delgada y limpia línea de luz blanca atravesó el cuerpo de Baltazar. Se quedó congelado. Sus ojos se abrieron de par en par, y la confusión se apoderó de ellos, seguida por el pánico. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido de su garganta. El único pensamiento coherente que afloró en su mente fue una pregunta desesperada y fragmentada. ¿Cómo? Su cuerpo se dividió en 2 mitades con silenciosa ineficacia. No había sangre, pues incluso el flujo de su esencia demoníaca se había cortado antes de que pudiera erupcionar. Los pedazos de su cadáver comenzaron a caer, pero se desintegraron en polvo oscuro antes de llegar al suelo mientras la energía cortante borraba los últimos rastros de su existencia. En un instante, Baltazar, quien alguna vez fue uno de los genios demoníacos más fuertes del reino, desapareció. Un golpe. Eso era todo lo que Max necesitaba. La batalla dentro de la jaula espacial apenas comenzaba, pero su primer golpe ya había alterado por completo la balanza. Mueran. El rugido furioso de los 4 reyes demonios sacudió toda la cúpula espacial mientras lanzaban su asalto simultáneamente. La muerte de Baltazar, quien había sido su discípulo más prometedor y a quien habían preparado para superarse incluso a sí mismos, encendió una rabia tan intensa que la atmósfera se distorsionó a su alrededor.
Su instinto asesino surgió como un maremoto, y sus cuerpos se movían con una coordinación aterradora. El dolor por la pérdida de Baltazar se mezcló con su odio por Max, creando una aura asesina que hizo vibrar todo el espacio. El primer rey demonio reaccionó más rápido que los demás. Presionó los pies contra el suelo agrietado y el impacto resonó como un trueno. El suelo bajo sus pies se hundió, formando un profundo cráter mientras se impulsaba hacia adelante como un resorte comprimido al liberarse. Su enorme cuerpo salió disparado por los aires con una fuerza explosiva, y la tierra se hizo añicos tras él. En el instante siguiente, apareció ante Max, y al llegar, su poder estalló. El concepto de fuerza de quinto nivel irradiaba de su cuerpo en violentas oleadas. Cada músculo de su cuerpo se llenó de energía destructiva mientras retiraba el brazo y asestaba un puñetazo capaz de convertir montañas en arena. Max reaccionó al instante. Cambió la espada de su mano derecha a la izquierda con un movimiento rápido. Apretó el puño derecho con fuerza mientras concentraba toda la esencia dracónica en su cuerpo y la concentraba en un solo golpe. Sus escamas brillaron bajo su piel por un breve instante mientras un poder dracónico puro se extendía por su brazo. Cuando el puño del rey demonio descendió sobre él, Max atacó con todas sus fuerzas, respondiendo a la fuerza con la fuerza. Estallido. El impacto fue colosal. El suelo bajo sus pies se derrumbó por completo, formando un cráter que se agrandaba con cada instante que ambas fuerzas chocaban. Las ondas de choque se extendieron, sacudiendo toda la jaula espacial. Polvo y escombros explotaron como una erupción volcánica. La fuerza destructiva que irradió de su choque pulverizó todo a su alrededor. Un instante después, una figura fue lanzada por la cúpula a una velocidad inmensa, dejando una larga estela de destrucción en el aire. Era Max. Salió disparado hacia atrás como una bala de cañón, y lo único que evitó que se estrellara contra la barrera fue su rápido instinto. Clavó su espada en el suelo con la mano izquierda, usándola como ancla para frenar su impulso. La espada chirrió contra la tierra fracturada, y chispas volaron por todas partes cuando Max finalmente se detuvo. Permaneció inmóvil, respirando con dificultad, con el puño ligeramente tembloroso por la fuerza bruta que acababa de soportar. ¡Qué fuerza tan inmensa!, murmuró Max, con los ojos llenos de asombro. Esperaba que los reyes demonios fueran fuertes, pero no tanto. El puño del primer rey demonio casi le destrozó el brazo. La brutal fuerza de ese golpe superaba con creces cualquier poder que los demonios de rango divino superior con los que había luchado antes pudieran generar. Este era un nivel completamente diferente. Pero al respirar hondo y reflexionar con más profundidad, comprendió. Estos reyes demonios no eran verdaderos residentes del reino mortal. Eran seres del reino divino, entidades que habían vivido lo suficiente como para comprender leyes superiores. En el reino mortal, donde el límite de poder los restringía, lo más alto que podían manifestar era el concepto de quinto nivel. Que lo hubieran alcanzado no era sorprendente. De hecho, era de esperar. Max apretó su espada con más fuerza. Comprenderlo le trajo claridad en lugar de miedo. Ya había aceptado que esta batalla no sería sencilla. Estos eran seres que se habían enfrentado a bestias divinas y habían sobrevivido. El hecho de que su poder estuviera restringido no los hacía menos peligrosos. Y, sin embargo, Max no retrocedió. Su mirada se agudizó mientras los otros tres reyes demonios se acercaban con la intención asesina hirviendo en sus venas. Max tranquilizó su respiración mientras los cuatro reyes demonios se reagrupaban, cada uno preparándose para lanzar un ataque coordinado. Su cuerpo tridimensional escaneó sus movimientos con facilidad, capturando cada movimiento muscular, fluctuación del aura e intención. Era como si el tiempo se ralentizara a su alrededor, permitiendo que sus sentidos diseccionaran el campo de batalla con perfecta claridad. Sus ojos recorrieron a los cuatro demonios, notando los conceptos distintos que irradiaban de cada uno. El primer rey demonio ardía con el concepto de fuerza de quinto nivel, y su cuerpo crepitaba con una fuerza destructiva pura. El segundo rey demonio irradiaba una intensidad similar, pero su aura pulsaba rápida e impredeciblemente, lo que lo identificaba como el portador del concepto de velocidad de quinto nivel. El tercer rey demonio emitió una oscuridad profunda y devoradora, revelando su dominio del concepto de oscuridad de quinto nivel. El cuarto rey demonio, sin embargo, liberó una aura extraña y anormal. Max no pudo identificarla de inmediato, y esa incertidumbre convirtió al cuarto en el más peligroso. En lugar de arriesgarse a ser sorprendido, Max decidió atacar primero al segundo rey demonio, el que tenía el concepto de velocidad. Eliminarlo reduciría significativamente la imprevisibilidad del campo de batalla.
Mueran. Rugieron al unísono los 4 reyes demonios. Su instinto asesino se apoderó de todo, llenando la cúpula espacial con una presión tan intensa que el aire mismo pareció encogerse. Sus cuerpos movieron rápidamente al convergir hacia Max con precisión letal. A pesar de su velocidad, Max mantuvo la calma. La furia de los 4 antiguos reyes demonios que se abalanzaban sobre él no alteró su compostura. Simplemente exhaló e invocó el poder de la herencia del Rey Tormenta. Un repentino estallido de relámpagos rojos lo envolvió, envolviéndolo en una tormenta de energía crepitante. El aura de velocidad extrema lo invadió, curvando ligeramente el espacio a su alrededor. Entonces, su figura desapareció de la vista de los reyes demonios. Ya no estaba donde había estado hacía un instante. Reapareció justo frente al segundo rey demonio, con la espada en alto, cuya hoja brillaba con una intensidad atronadora. Con un solo movimiento, Max desató la espada trueno perforadora del cielo. Estallido. El impacto hizo que el segundo rey demonio saliera volando hacia atrás como un misil. Su enorme figura atravesó el suelo, deslizándose sobre la piedra destrozada hasta estrellarse contra una pared distante de la cúpula espacial. Pero incluso tras un golpe tan poderoso, el rey demonio se levantó. Max se quedó mirando con incredulidad al ver solo un corte superficial en el pecho del rey demonio. La técnica de la espada combinada con velocidad extrema debería haber atravesado casi cualquier cosa, pero aquí apenas atravesó la piel.